Y bueno, pues vamos con lo que comentaba Eduardo Inda ayer en el Chiringuito. Dejaba unas cuantas perlas, unas cuantas exclusivas en las que, bueno, yo personalmente hay algunas que me cuadran más que otras. Y por ejemplo, esta de Marco Asensio me cuadra bastante. O sea, parece, comenta el periodista, que Marco Asensio sigue exactamente igual de cabreado, igual de tenso con la situación que tiene el Real Madrid por no jugar, por haber sido suplente frente al Sheriff Tiraspol, y aunque el otro día se quedó fuera de la convocatoria frente al Español por un tema de una contractura en el glúteo izquierdo, pues no es un tema que le vaya a tener por qué mantener alejado mucho más de las convocatorias de Ancelotti, pero efectivamente el jugador no entiende su suplencia frente al Sheriff Tiraspol. Yo personalmente creo que tampoco, creo que efectivamente un jugador que venía enrachado, quitando el partido frente al Villarreal, yo creo que debería haber tenido esa oportunidad una vez más en el centro del campo, pero no la tuvo, y eso parece que le hace a Marco Asensio pues dudar mucho, porque sí, Carlo Ancelotti al final le dijo esto, le dijo lo otro, al final le puso, se le dio bien tal y cual, pero realmente él no ve que vaya a tener una continuidad, y según Eduardo Inda podría estar activando de nuevo su posible salida del Real Madrid. Daos cuenta de que su gente ya el día antes de que Marco Asensio, me parece que fue el día después, perdón, de cuando hizo los 3 goles frente al Mallorca, ya dejó caer lo que se iba a venir, y es que no iban a esperar otra temporada, pues eso, a ver qué pasa, a ver si se le da bien, no, o sea, como no juegue, como no sea un jugador definitivo, automáticamente se van, o sea, van a buscar una opción mejor y se marchan. Así que a partir de ahí os podéis imaginar cómo está la situación. Yo para mí creo que es algo muy tenso, creo que efectivamente Marco en la nueva posición que le puso frente al Mallorca debería tener más continuidad, porque lógicamente lo hizo bien. El hecho de que con el Villarreal pues no fuera igual, también sabéis que estaba protegiendo a Fede Valverde en el lateral derecho y ayudándole, pero yo creo que deberíamos ver a un Marco de verdad en la posición como lo hizo el Mallorca, sin tener que preocuparse de tareas defensivas, y creo que ahí cambiaría la cosa. Otra de las perlas que dejaba Eduardo Inda en el Chiringuito es precisamente esta de aquí, y es que el vestuario dice el culpa de las locuras de Ancelotti a su hijo. Bueno, sabéis que ahora mismo el Real Madrid ha cambiado de 11, ha cambiado de formaciones, ha cambiado de estrategia, pues como cambia uno de camisa prácticamente todos los días. Y bueno, pues precisamente esta falta de estabilidad, esta falta de continuidad de algunos jugadores, o de la propia o del propio dibujo táctico sobre el terreno de juego. Por ejemplo, otro día vimos el 4-4-2, el día anterior frente al Sheriff, o en la derrota anterior habíamos visto a Camavinga de lateral izquierdo. O sea, cosas que realmente llaman un poco la atención. Y bueno, pues algunos dicen, Eduardo Inda aquí, que culpan a David Ancelotti de, bueno, pues de ser un poco el que está detrás de todo este tipo de cambios que no ayudan y no contribuyen lógicamente a estabilizar al equipo, y que tantas locuras pues al final se terminan pagando, y es precisamente esa persona quien tiene demasiada ascendencia sobre Carleto. Yo personalmente no le daría mucha importancia a este tipo de cosas, porque lo primero, Carlo Ancelotti ya tiene suficiente experiencia y bregaje en el fútbol como para saber qué decisiones tomar, y evidentemente su hijo obviamente es una persona que le asiste, una persona que le ayuda, que lleva mucho tiempo con él, pero eso no quiere decir que sea una marioneta, o que haya convertido a su padre en una marioneta para hacer lo que a él le dé la gana. Evidentemente, aquí el campeón de 3 Champions ha sido Carlo Ancelotti, es una persona con muchísima trayectoria, muchísima experiencia, y muy probablemente haya sido él mismo el que esté precisamente apostando por este tipo de formaciones nuevas, cambios y todo ese tipo de cosas, porque conoce mejor que nadie lo que es el Real Madrid. Lógicamente, pues también se está equivocando él, igual que cuando acierta, pues el mérito también es para él. Así que yo personalmente, bueno, no lo sé si lo están criticando. Desde luego no es el típico segundo entrenador, no era un hombre de la casa, no es tampoco un hombre veterano, así que bueno, habrá que esperar a ver cómo evoluciona esto, porque aquí se van a repartir culpas en todas las direcciones. Probablemente la parte más escalofriante de la entrevista viene cuando habla de Al-Khelaifi, de su reacción, de cómo se lo toma, y sobre todo de cuando dice públicamente que no se va a ir. Claro, Mbappé se queda, como él mismo dice. Me quedé preocupado, no voy a mentir. Si no salgo libre, ¿qué me va a pasar? Me dije a mí mismo. Es decir, que de alguna manera, hombre, a ver, no digo que Mbappé tema por su integridad personal, pero evidentemente cuando un presidente de tu club, poco menos que te tiene secuestrado, en el sentido de que le da igual incluso que se acabe el contrato porque dice que no te vas y no te vas, claro, evidentemente esto a Mbappé se le tienen que poner los pelos como escarpias. ¿Entendéis? O sea, para él tiene que ser todo pues como un auténtico acontecimiento, como diciendo, pero Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? O sea,
es que no me van a dejar salir ni siquiera cuando termine mi contrato. Pero esto qué locura es. ¿Entendéis? Entonces, en ese sentido, da a entender un poco que él se siente atrapado en esa jaula de oro. Porque el propio presidente ya está diciendo que no tiene ninguna intención de dejarle ir. Claro, y él ya dice, pero bueno, si yo acabo mi contrato, en teoría seré yo el que decida si se quiere ir o no. Pero evidentemente lo que parece es exactamente lo contrario, que aquí el futuro de Mbappé depende única y exclusivamente del Khelaifi. Y para mí, desde luego, es el momento más escalofriante de la entrevista donde Mbappé da a entender que mucho ojo con esta gente, que no es ninguna broma. O sea, que lo que está haciendo esta gente no es ninguna broma. O sea, que nos lo tomamos muchas veces un poco a cachondeo y tal porque pagan mucho dinero, pero cuidado, ¿eh? Cuidado con esta gente, que nadie se despiste. Nadie se despiste. La parte que a muchos madridistas no les termina de cerrar del todo es aquella en la que dice, es decir, en la parte que a muchos madridistas les ha sorprendido para mal, en el sentido de que ha dejado como caer que lo que ha ocurrido este verano podría no ocurrir el que viene, y eso, claro, ha elevado los niveles de incertidumbre y tal y cual, es la parte en la que dice: llevo mucho en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. ¿Vale? Decía en el diario, Mbappé también dejó caer que lo que pasó este verano no tiene por qué pasar en el siguiente. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG, no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro. Pero mi futuro no es prioridad, ahora ya gasté mucha energía en verano y fue agotador. Hombre, yo creo que aquí, dentro de toda esta onda expansiva de la bomba atómica que ha soltado, es verdad que él tampoco quiere todavía agujerear más el globo terrestre y decir que está deseando irse. Evidentemente tiene que dejar un punto a la incertidumbre, a que los fans del PSG todavía, si es que no lo acribillan en la vuelta del parón de selecciones, pues todavía digan, bueno, al final tampoco se ha comprometido, lo ha dejado en el aire, ha hablado del pasado, pero no quiere decir que eso sea el futuro. O sea, él tiene también que guardarse un poco las espaldas. Daos cuenta de que esto no es tan fácil como llegar y venga. No, cuidado, aquí hay que medir mucho los pasos y eso es lo que en mi opinión está haciendo aquí Mbappé. O sea, los está midiendo y muchísimo. Muchísimo. Así que bueno, pues en ese sentido veremos a ver qué ocurre. Hombre, yo creo que esto sea más un ejercicio de prudencia que algo que vaya a ocurrir. No veo sinceramente a Mbappé no viniendo al Real Madrid. Es que lo veo, es que no lo veo por ningún sitio. Y luego, lógicamente, dentro de todo este episodio que se vivió en el verano, muchas voces apuntaron a el tema de Leo Messi, es decir, a la correlación que podría haber con el fichaje del argentino o el hecho de que el argentino hubiera empujado de alguna manera a Mbappé a salir o a querer salir del Paris Saint-Germain por una mala relación o porque hay muchos gallos en el mismo corral o cosas de este tipo. Bueno, Mbappé ataja directamente estos rumores y dice que él su decisión ya la había tomado. O sea, independientemente de que Messi fuera a jugar con ellos o a fichar o no sé qué y tal y cual, a él eso le daba absolutamente igual. Le daba absolutamente igual porque ya había tomado su decisión. O sea, ya había tomado su decisión. Él no iba a cambiar lo que había pensado, lo que había estado reflexionando, lo que había estado pensando, diciendo tal y cual, hablando con su familia, porque al final llegara Messi al PSG. Eso le daba igual. A él eso le daba igual porque su futuro ya lo tenía prácticamente decidido, tomada la decisión, muy claro, y al final, claro, se lo dijo a ellos, a los del PSG, y les dijo, oye, que aquí, vamos, que yo me voy, o sea, que no voy a durar más, que si podéis venderme, que tal y cual. Claro, luego ha pasado lo que ha pasado, pero bueno, me refiero, al final él lo que quería hacer ver es que no tiene nada que ver la planificación del Paris Saint-Germain, absolutamente nada que ver con lo que él fuera a hacer, porque él ya tenía en su mano lo que iba a hacer y lo tenía clarísimo. Lo tenía absolutamente claro. Entonces, en este sentido, bueno, pues yo personalmente me quedo también tranquilo porque al final él viene al Real Madrid no porque le presenten a otro superestrella en el equipo, sino porque realmente quiere venir al Real Madrid, quiere jugar en el Real Madrid. Así que bueno, pues para mí creo que es con lo que nos tenemos que quedar y listo. Tampoco hay que volverse loco con esto, darle más vueltas y saber que Mbappé cumplió su ciclo en el PSG y fuera. Luego, lógicamente, también tenía que decir y dar la razón y el motivo por el que ahora, ni más ni menos, que lo que no ha hecho durante todo el verano, que es guiños, entrevistas, comentarios, dimes y diretes públicos, rumores, especulaciones tal y cual,
ha ido a hacerlo en 2 sitios diferentes, en 2 entrevistas diferentes con Radio Montecarlo y L'Équipe. Y lógicamente la gente esperaba que Mbappé diera una explicación para ello, porque lógicamente a todos nos llama mucho la atención lo que ha hecho. Y bueno, pues en este respecto, Mbappé decía que él lo había prometido, es decir, tenía que dar explicaciones, tenía que acabar con mi silencio y dije que lo haría. Se lo debía al fútbol y a la afición. Evidentemente, o sea, aquí la afición al final es también una parte importante. Fijaos que hubo durante todo el culebrón del verano de Mbappé y tal y cual, hubo un montón de voces que apuntaban a que el jugador iba a hablar en un momento dado u otro. ¿Vale? Decían que iba a hablar y luego llegó Pedrerol y dijo, no, el jugador no tiene pensado hablar. Y efectivamente no habló durante el verano, pero eso no quiere decir que el jugador fuera consciente de que en algún momento él tenía que dar un paso al frente y salir a la palestra porque era el gran protagonista de la historia. O sea, tú no te puedes quedar callado con la que está cayendo. Y evidentemente él terminó comprendiéndolo y se dio cuenta de que tenía que hacerlo y al final lo ha hecho. Y vaya si lo ha hecho. O sea, rajado de lo lindo y lo ha dejado todo bien claro. Pero bien claro. Es decir, al que no le quede ahora ya claro lo que ha ocurrido aquí, lo que se viene produciendo, vamos, es que, o sea, por lo menos el muchacho, eso sí, ha sido fiel a lo que decía. Él decía que iba a hablar y finalmente habló. Nosotros nos enteramos por la parte periodística, pero al final todo se ha ido correspondiendo y se ha ido cumpliendo por punto con precisión milimétrica y esto es lógicamente lo que se agradece de los medios de información. Precisamente al hilo de lo que comentaba Kylian Mbappé, del miedo que le tenía al Khelaifi o de lo preocupado que le dejó cuando escuchó a su presidente hablar, lógicamente, en esos términos de que no iba a salir nunca, que incluso aunque se le terminara el contrato, que tal y cual, y lógicamente él se preocupó porque todos sabemos que esta gente se maneja con mano de hierro, pues precisamente ayer publicaba Alfredo Relaño una carta, un artículo en el diario AS en el que comentaba que efectivamente él tenía unas fuentes que le habían comentado que efectivamente Mbappé, y esto es yo creo que bastante serio, Mbappé lo que teme o a los que teme es a los ultras ahora mismo del Paris Saint-Germain y efectivamente al que la IFI les azuza cada vez que puede para que ataquen a Mbappé y de alguna manera le fuercen y le obliguen a renovar, lo cual lógicamente es, pues no tengo que decir nada, o sea, es un problema y además bastante grande porque ya estamos hablando poco menos que de tácticas camorristas, mafiosas, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente Alfredo Relaño decía que una fuente le había dicho que para salir de allí con buenas caras Mbappé tenía para entonces, habló de hace un mes aproximadamente, comenta Relaño, un plan que ofrecer al Paris Saint-Germain. Renovar, sí, pero con una cláusula liberatoria de 80 millones, pero claro, a decir por las palabras lo que se ha escuchado, evidentemente esto ya es cosa del pasado. Así que no tengo que contaros cómo está la situación y cómo percibe él efectivamente la presión que tiene que tener en París. Y evidentemente esto que ha ocurrido cuando vuelva a París, no digo que lo vaya a pagar, pero se lo van a recordar. Y evidentemente por eso creo que la tensión que va a generar cuando vuelva o que se haya podido generar ya cuando vuelva con los ultras, aficionados, directivos, etcétera, etcétera, vamos, va a ser prácticamente irrespirable, así que esperemos que le vaya bien para lo que le quede en el Paris Saint-Germain, porque la verdad es que se ha metido en un buen jaleo. Y bueno, pues comentan por aquí que efectivamente el Real Madrid, aunque en un principio no tiene pensado ni mucho menos que Mbappé sea el fichaje de invierno, para nada, ahora resulta que por si acaso, por si las crestas, se guarda 60 millones precisamente por si acaso tuviera que salir pitando. Es decir, yo personalmente, no sé, a medida que pasan las horas, veo como posible esta teoría de la conspiración de que efectivamente, quizá, lo que está haciendo Mbappé es forzar una salida temprana. Y es que al fin y al cabo, claro, hablar casi recién empezada la temporada, cuando ya está el mercado de fichajes cerrado, hablar de esta manera tan nítida y tan clara, evidentemente él sabe que le va a granjear problemas. O sea, él sabe perfectamente que esto no es una cuestión de bueno, venga, lo dejamos por aquí, es un comentario, algo que que es ambiguo, que se puede dar o que puede dar lugar a una interpretación diferente. No, no, no. O sea, esto es algo gordo. Esto es algo gordo. O sea, lo que acaba de hacer, la bomba que acaba de soltar Kylian Mbappé por aquí, o sea, es una bomba que va a tener una onda expansiva infinita. Y evidentemente, si cuando vuelva al Paris Saint-Germain tiene una presión insufrible, porque seguramente le van a pitar en todos los partidos, le van a insultar todo lo que haga falta, muy probablemente el jugador a lo mejor diga, mira que
le diga al Real Madrid, mira, haced algo, sacadme de aquí en enero que yo me voy. O sea, es que sería, vamos, yo no sé, ya digo que nos ha pillado a todos con el paso cambiado esto de hablar prácticamente ahora que está comenzando, recién comenzando la temporada, nos ha dejado a todos pues completamente tiritando. O sea, no nos lo esperábamos, pero nadie. Y evidentemente esto va a tener repercusiones seguro. Y sobre todo también para él cuando vuelva en un par de semanas a la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain, ya lo veréis, y sobre todo a jugar. O sea, le van a caer hasta en el carnet de identidad. Es inevitable pensar, lógicamente, que ya no es solo que el equipo se dirige a un precipitado hundimiento a mitad de temporada, sino que además es que a Vinicius, efectivamente, concretamente, podría haber iniciado ese descenso que le ha mantenido en la cumbre, en la cima de la montaña durante varias semanas. Y es que el jugador, con un inicio de temporada espectacular, con 5 goles en 6 partidos, lleva ni más ni menos que 13 disparos sin ver gol, sin ver puerta. Y bueno, aunque sigue manteniendo esa peligrosidad, ese dribbling que lógicamente le hace siempre peligroso y que obliga lógicamente a tener a los defensores siempre muy pendientes de él, lo cierto también es que el jugador no termina de encontrar la portería contraria, de encontrar red, y evidentemente esto empieza a preocupar a mucha gente porque sabes que precisamente en el tema de Vinicius el tema del gol siempre ha sido una preocupación precisamente por su escasez, a pesar de que esta temporada había empezado que parecía que le iba a quitar las telarañas a todas las porterías. Hombre, yo espero que lógicamente a la vuelta pues todo esto haya sido simplemente una pesadilla, un mal sueño, y que lógicamente Vinicius Junior vuelva a encontrar puerta con más facilidad. Yo creo que hay que hacer ajustes en la formación, ajustes defensivos lo primero y luego ya en el resto del equipo, y a partir de ahí, porque no creo sinceramente que Ancelotti le quiera quitar de ese puesto. O sea, para mí Vini es ahora mismo el mejor extremo izquierdo que tiene el Real Madrid y no debe cambiarle, pero lógicamente va a tener que tomar una determinación porque Vini no puede pegarse 5 partidos marcando y luego otros 4 sin marcar. O sea, tiene que ser algo más comedido y más moderado. Así que bueno, veremos a ver en qué condiciones vuelve de la selección con Brasil. Y bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a ver si efectivamente el equipo en general mejora, no solamente Vinicius Junior. Y bueno, pues inevitable que me alegre por esta noticia porque como además es un jugador al que le tengo un aprecio enorme, pues evidentemente a mí me ha dado una alegría, pero tengo que daros una gran advertencia también. Que él desee esto no quiere decir que vaya a ocurrir. Bueno, resulta que, aparte de que estoy hablando de Brahim Díaz, resulta que en Calcio Mercato efectivamente comentan que Brahim Díaz, a pesar de la buena temporada que está haciendo con el Milán, evidentemente, bueno, pues no quiere una carrera en el Milán. Él lo que quiere es volver y triunfar con el Real Madrid. Él lo que quiere es volver al Real Madrid y, bueno, pues de alguna manera culminar su gran sueño. O sea, él está haciendo unos números espectaculares en el Milán, lleva el 10, es el más importante, cosas de este tipo, ¿vale? Pero evidentemente esto es dentro de la cesión que el Real Madrid ha dado al Milán por 2 años. Punto. Nada más. Él no quiere continuar más allá. Él no quiere hacer carrera en el Milán. No quiere ser una gran estrella en Italia. Él quiere jugar en el Real Madrid. Y lógicamente allí lo dan casi por asumido, que al final de su cesión volver al Real Madrid. Evidentemente Ancelotti decía que el jugador tenía mucha competencia, que era muy difícil que hubiera podido jugar en el equipo blanco. Yo personalmente tengo, bueno, mis discrepancias con esta aseveración de Ancelotti, pero en cualquier caso me alegraría mucho si veo efectivamente volver a Brahim Díaz a la disciplina del Real Madrid, porque creo que tiene el talento suficiente, las ganas y ahora también la experiencia. Así que bueno, pues será cuestión de esperar. El Real Madrid sabéis que tiene una opción de compra, de recompra por 27 millones de euros. El Milan la tiene, la opción de compra por 22 millones. Y ver a ver quién puja más, mejor y cómo se decide y cómo está la plantilla para entonces. Pues es verdad que el ataque del Real Madrid va a estar copado de gente. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Y bueno, lógicamente cambiamos un poco de frente. Esto es como los nazis cuando batallaban contra los rusos y los ingleses al mismo tiempo en diferentes frentes. Ahora tenemos el frente de Erling Haaland, donde, bueno, pues al parecer un amigo suyo y de impronunciable nombre, o sea, dejadme que os diga que voy a decir algo que puede ser una absoluta burrada. Se trata de Jan H. Fjørtoft, que es exjugador noruego cercano a la familia de Mbappé. Pero bueno, lo más importante es que lo que ha comentado precisamente en Bild, en su canal emitido en YouTube, es que Erling Haaland, si hay algo por lo que no se va a mover, y eso es una puya directamente a la línea de flotación del PSG, es precisamente por dinero. Es decir, le da igual qué equipo sea el que más pone sobre la mesa, que eso no le va a convencer del todo. Él comenta un poco la línea de Fabrizio Romano, que su familia ni él todavía saben realmente a dónde va a ser,
y no han tomado una decisión al respecto y evidentemente aunque lo hubieran tomado, él no lo va a decir aquí. Pero sí es cierto que van a estudiar mucho el proyecto deportivo y esto significa que tú no puedes decir o basarlo todo en el dinero. O sea, pongo aquí un pedazo de salario para el jugador para que reviente su cuenta financiera y ya está. No, el jugador tiene que ver un proyecto, el jugador tiene que ver qué jugadores juegan en su entorno, cómo le puede beneficiar y todo este tipo de cosas que creo que son bastante asumibles, ¿me entendéis? O sea, no creo que sea algo que digas, no, hostia, es que esto es impensable. No. O sea, si el jugador ve que realmente, aparte de un buen salario, hay un buen proyecto, entonces ese jugador, en este caso Haaland, lo que tiene pensado es decir, no, yo me voy a inclinar por el proyecto aunque gane un poco menos de dinero o no sea todo lo hiper beneficioso que puede ser para mí. Entonces, en este sentido, yo creo que no debería haber ningún problema y estoy seguro, además, segurísimo, que va a tomar la decisión correcta y va a venir al Real Madrid, que es el que más futuro tiene. Y luego, por supuesto, la tercera perla de Eduardo Inda, que yo la verdad es que le iba a contradecir, pero a ver, tiene su parte de lógica, aunque hay que tomarlo yo creo que con cierto cuidado. Inda dice que Mbappé está hasta las narices de Messi, ¿vale? No por Messi en sí mismo, sino por lo que ha generado a nivel de llegar al club, el amiguismo con Neymar, la tontería de no pasarle el balón. A ver, yo la entrevista, en lo que he leído, efectivamente Mbappé no habla mal de Messi. Al contrario, más bien al contrario. Bueno, pues Eduardo Inda dice que todo eso es mentira. O sea, que la foto que se toma el otro día viene por instrucción de Neymar, precisamente porque a su vez viene de la jefatura del club. Pero para nada se llevan bien. Lo que ocurre es que, dice Inda, Mbappé es un jugador, es un chico muy educado, joven, responsable, que intenta dar una de cal y una de arena, quedar bien con todo el mundo, pero en realidad no soporta lo que ha generado Messi en el vestuario del PSG. O sea, no lo soporta. Evidentemente la amistad, y eso es cierto que él tenía con Neymar, eran, digamos, el dúo que generaba esa amistad, esa buena relación, que irradiaba esa alegría dentro del PSG, pues lógicamente ha quedado muy trastocado por la llegada de Messi, porque ahora Neymar está mucho con Messi, en fin, temas de patio de colegio, sinceramente, temas de patio de colegio. Pero parece que es así, o sea, según confirma Inda, o afirma, mejor dicho, Mbappé no lo aguanta. Y evidentemente son muchos gallos en el mismo corral. Esto sí me cuadra más. Y evidentemente va a ser muy difícil que tú puedas destacar para el Balón de Oro cuando tienes a gente al lado como Neymar y Messi. O sea, es que es muy complicado. Entonces, para mí, el hecho de que Mbappé a lo mejor quiera pegar pegar un salto a un lado y decir, mira, yo me voy de aquí porque quiero seguir teniendo mi nombre y mi potencial yo solo. O sea, punto. No quiero ninguna historia más, no quiero nada más. Así que para mí creo que hombre, es algo positivo. Y bueno, pues tiene su sentido. Aunque lo haya dicho Inda, tiene su sentido. Y bueno, luego esto más que una noticia es una anécdota, ¿vale? Que os traigo aquí pues porque me recuerda precisamente al caso de Sergio Ramos cuando le hizo ese guiño al Real Madrid antes de fichar por el equipo blanco en 2005. Justo después de rajar todo lo que rajó, Mbappé efectivamente va y aparece completamente vestido de blanco en la concentración de la selección francesa. Para muchos ha sido evidentemente un troleo épico, ha sido un gestazo, un detallazo del jugador con el Real Madrid que lógicamente en mitad de toda esta tormenta pues viene y se presenta de esta guisa, es decir, completamente de blanco. Hombre, personalmente yo creo que tiene su sentido y tiene su lógica, completamente. O sea, creo que es un chaval que tiene todos los gestos muy calculados, muy medidos, sabe por qué ha hablado ahora y no antes, sabe que tenía que hacerlo también y evidentemente aparecer por la concentración de la selección francesa de esta manera, justo con la que está cayendo, o sea, no es casualidad. O sea, en el tema del fútbol hay muy pocas cosas que sean casualidad y hay muy pocas cosas que uno diga, no, bueno, esto es que para arriba, para abajo, no. O sea, si Mbappé aparece de blanco cuando sabe que hay 20.000 cámaras que le van a enfocar y que van a interpretar eso porque acaba de hablar en ese sentido, yo personalmente es que no tengo ninguna duda de que así es. O sea, algo tiene que haber y aquí Mbappé sabe perfectamente lo que está haciendo. No somos tontos, no nos chupamos el dedo. Hombre, yo como madridista me alegro un montón y ojo porque a mí me da la sensación de que efectivamente a lo mejor, no lo sé, pudiera venir en enero. Chicos, yo no lo sé, me haría mucha ilusión, evidentemente, porque además creo que sería un refuerzo para el Real Madrid brutal. Pero yo que sé, por otro lado, la emoción de que venga en verano, la típica presentación ahí a tope, tal cual, no lo sé lo que puede ser, pero desde luego que esto es un troleo al Paris Saint-Germain, de eso no me quepa la menor duda. Bueno, probablemente una de las intrigas más grandes que le quedó ayer al madridismo, dentro de que todas estas declaraciones de Mbappé están en un contexto que yo creo que ayudan al madridista a levantarse por la mañana y decir, hostia, qué bien, que la verdad es que qué buena pinta tiene todo esto, ¿no? Que quizá, muy probablemente podamos
hacer algo, ¿no? Con Mbappé, incluso adelantarlo este enero. Estamos todos en general contentos. Bueno, pues llega Pedrerol y nos mete el miedo en el cuerpo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque según Pedrerol, efectivamente, Kylian Mbappé quiere venir al Real Madrid, pero su entorno quiere que renueve. Y además esto tiene sentido porque algunas de las informaciones que habían pasado, siempre que se ha hablado de Mbappé y tal y cual, comentaban que era el entorno, la familia, la que quería meter una cláusula, la famosa cláusula pro Real Madrid, para liberarle en caso de salir al equipo blanco, en caso de que fuera el equipo blanco el que quisiera ficharle. Pero la prioridad era que renovara. Claro, yo no sé hasta qué punto su familia tiene ascendencia sobre él, que imagino que será bastante porque sabéis que Mbappé ha sido un chico muy vinculado siempre a su familia en diferentes motivos. Además, pues bueno, no me parece que no tiene agente como tal, sino que es su padre el que lleva sus temas y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues no sé hasta qué punto esto nos puede perjudicar, pero yo creo que es algo a tener muy en cuenta porque además, si lo dice Pedrerol, evidentemente algo puede haber. Yo espero que no, yo espero que, bueno, pues simplemente la familia dé un poco su opinión por encima un poco por encima y tal y cual, pero que tampoco vaya la cosa a mayores, ¿no? Y que, bueno, pues que al final Mbappé, de alguna manera, su posición triunfe y sea la que diga, no, yo voy a ir al Real Madrid porque para mí es un sueño y es exactamente lo que he querido siempre. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero desde luego nos dejó un poco intrigados Pedrerol. Y claro, todo lo contrario a lo que ha comentado Pedrerol es como han sonado las palabras de Florentino Pérez. O sea, las palabras de Florentino Pérez esta mañana que os comentaba precisamente que aparecían en el debate, en un tema público, bueno, pues comentaba que lo de Mbappé esperaba que se solucionara en enero, ¿vale? Directamente. Y a partir de ahí, claro, uno con lo que se queda, con lo que piensa es que efectivamente la solución que va a haber aquí es precisamente que se cierre el capítulo de Mbappé. Pero claro, es que podríamos pensar que al referirnos o al decir que se cierre es que se fiche a Mbappé. Porque de hecho es la única manera en la que se puede poner fin a todo esto. Porque tú evidentemente, pensad en lo que ocurrió con Alaba. Cuando tú llegas a un acuerdo con un jugador en mitad de la temporada, en enero, en febrero, cuando sea, evidentemente no se suele anunciar a bombo y platillo precisamente para respetar al equipo en el que está jugando. En este caso Alaba con el Bayern de Múnich, pues evidentemente no decía nada porque todavía tenía que seguir jugando con el equipo alemán. ¿Me entendéis? Pero claro, cuando ya aquí el propio Florentino Pérez dice que espera que se solucione en enero, ¿qué va a hacer? ¿Un preacuerdo con Mbappé a bombo y platillo, que todo el mundo conozca, que todo el mundo sepa? Evidentemente es que me suena raro. Entonces el hecho de que diga no, que se solucione, que venga ya, que lo fichamos ya, que se queda con nosotros, me cuadra más en ese sentido. ¿Me entendéis? Me cuadra más teniendo en cuenta que diga, no, es que ya queda solucionado porque ya Mbappé ya no tiene que pensar más en el Paris Saint-Germain, aparte de que Florentino puede obtener su vendetta personal contra el Paris Saint-Germain y decir, a mí me la habéis liado de esta manera, pues esperaos que ahora vengo yo con las rebajas. Y las rebajas son precisamente eso: poner la pasta sobre la mesa, hablar ya y negociar directamente con Mbappé, ignorar completamente, insultar al PSG, dejarles arrastrados, humillarles públicamente y encima llevarse al jugador. Eso es lo que yo deduzco desde luego de sus palabras y del famoso se solucionará en enero. O sea, eso es lo que yo veo ahora mismo. No veo sinceramente otra cosa. Así que para mí creo que es una muy buena noticia. O sea, creo que ahora ya que Florentino se mete en este jardín es porque realmente el Madrid va por todas y no tiene miedo, y Mbappé ha hablado y está claro que tampoco tiene miedo, así que para mí es probablemente de las mejores noticias que podríamos haber tenido en meses.